Colorado Rockies vs New York Yankees, predicción de la MLB, 24 de agosto de 2024. Rockies en Yankees, Bradley Blalock será el abridor para Colorado. Blalock ha aparecido en 3 juegos este año, registrando una efectividad de 2.92 con un whip de 1.30. El derecho tiene un porcentaje de ponches del 11.3% y un 7.5% de boletos. Sus rodados son del 25.6% y no ha permitido jonrones. Will Warren abrirá para Nueva York. Warren tiene 3 aperturas esta temporada con una efectividad de 8.59 y un whip de 1.64. El derecho está ponchando al 25.4% y otorgando el 7.5% en boletos. Su tasa de rodados es del 36.4% con 1.84 jonrones por 9 entradas. Los números pobres de Warren en AAA son una preocupación. El bullpen de los Rockies en carretera tiene una efectividad de 6.36, y en sus últimos 10 juegos, el bullpen de los Yankees tiene una efectividad de 4.89. Al inicio de esta serie, los Yankees habían superado el total en 6 de 8 juegos en casa. Juega a Colorado y Nueva York por encima de 9 carreras. Los Angeles Angels vs Toronto Blue Jays, predicción de la MLB, 24 de agosto de 2024. Angels en Blue Jays, Carson Fulmer será el abridor para Los Ángeles. Fulmer ha aparecido en 31 juegos en 2024, con una efectividad de 4.24 y un whip de 1.29. El derecho tiene un porcentaje de ponches del 22.1% y un 10.9% de boletos. Su tasa de rodados es del 39% con 1.33 jonrones por 9 entradas. Bowden Francis abrirá para Toronto. Francis tiene 21 apariciones con una efectividad de 4.38 y un whip de 1.15. El derecho está ponchando al 22.1% y otorgando el 6.1% en boletos. Su tasa de rodados es del 35.5% con 1.70 jonrones por 9 entradas. Fulmer, en sus últimas 6 aperturas, tiene una efectividad de 5.61 whip de 1.43, siendo perjudicado por los jonrones y el control. Francis, en sus últimas 3 aperturas, ha permitido 3 carreras limpias con 22 ponches en 19 entradas. El bullpen de los Angels en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 2.34, pero el equipo batea para 195 en este periodo. Al inicio de esta serie, los Angels habían jugado por debajo del total en 7 de 10 juegos. Juega a Los Ángeles y Toronto por debajo de 8.5 carreras. Houston Astros vs Baltimore Orioles, predicción de la MLB, 24 de agosto de 2024. Astros en Orioles, Framber Valdez abrirá para Houston. Valdez ha hecho 22 aperturas en 2024, con una efectividad de 3.20 y un whip de 1.14. El zurdo tiene un porcentaje de ponches del 23.8% y un 7.8% en boletos. Su tasa de rodados es del 59.1% con 0.72 jonrones por 9 entradas. Albert Suárez será el abridor para Baltimore. Suárez ha aparecido en 25 juegos con una efectividad de 3.18 y un whip de 1.29. El derecho tiene un porcentaje de ponches del 19.1% y un 8.1% de boletos. Su tasa de rodados es del 34.9% con 0.56 jonrones por 9 entradas. Valdez ha permitido 2 carreras limpias o menos en 6 de sus últimos 7 juegos. Suárez, en sus últimas 3 aperturas, no ha permitido carreras en 17 y 2/3 entradas. Tras ganar el primer juego de esta serie, los Astros han ganado 9 seguidos como visitantes. Su bullpen en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 1.87, mientras que el bullpen de los Orioles tiene una efectividad de 4.98. Houston también está en mejor forma ofensiva. Juega a Houston -124. Milwaukee Brewers vs Oakland Athletics, predicción de la MLB, 24 de agosto de 2024. Brewers en Athletics, Colin Rea será el abridor para Milwaukee. Rea ha hecho 24 aperturas en la campaña, con una efectividad de 3.52 y un whip de 1.15. El derecho tiene un porcentaje de ponches del 19.2% y un 6.4% en boletos. Su tasa de rodados es del 40.2% con 1.33 jonrones por 9 entradas. Joe Boyle será el abridor para Oakland. Boyle tiene 9 aperturas este año, con una efectividad de 6.21 y un whip de 1.67. El derecho está ponchando al 23.3% y otorgando el 16.5% en boletos. Su tasa de rodados es del 34% con 0.72 jonrones por 9 entradas.
Rea ha permitido 2 carreras limpias o menos en 7 de sus últimas 9 aperturas. Boyle ha permitido una carrera limpia o menos en 3 de sus últimas 4 aperturas. Al inicio de esta serie, los Athletics habían jugado por debajo del total en 10 juegos consecutivos en casa. Juega a Milwaukee y Oakland por debajo de 8 carreras. Arizona Diamondbacks vs Boston Red Sox, predicción de la MLB, 24 de agosto de 2024. Diamondbacks en Red Sox, Zach Gallen será el abridor para Arizona. Gallen ha hecho 21 aperturas en 2024, con una efectividad de 3.85 y un whip de 1.32. El derecho tiene un porcentaje de ponches del 21.9% y un 7.9% en boletos. Su tasa de rodados es del 46.3% con 0.65 jonrones por 9 entradas. Kutter Crawford abrirá para Boston. Crawford ha hecho 25 aperturas con una efectividad de 4.25 y un whip de 1.09. El derecho tiene un porcentaje de ponches del 22.9% y un 6.5% en boletos. Su tasa de rodados es del 33.3% con 1.77 jonrones por 9 entradas. Gallen, en sus últimas 8 aperturas, tiene una efectividad de 5.10 y un whip de 1.65, luchando con el control. Crawford, en sus últimas 6 aperturas, tiene una efectividad de 8.90, siendo castigado con jonrones. El bullpen de los Red Sox en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 5.12. Ambos equipos están bateando bien en este periodo. Juega a Arizona y Boston por encima de 9.5 carreras. San Francisco Giants vs Seattle Mariners, predicción de la MLB, 24 de agosto de 2024. Giants en Mariners, Blake Snell es el abridor para San Francisco. Snell, en 14 aperturas en 2024, tiene una efectividad de 3.67 con un whip de 1.08. El zurdo posee un impresionante 33% de ponches con 9.8% de boletos. Su tasa de rodados es del 41.3% con 0.71 jonrones por 9 entradas. George Kirby abrirá para Seattle. Kirby ha hecho 26 aperturas con una efectividad de 3.41 whip de 1.08. El derecho tiene un 24% de ponches y 3.1% de boletos. Su tasa de rodados es del 41% con 1.02 jonrones por 9 entradas. Snell ha permitido una carrera limpia o menos en 4 de sus últimas 5 aperturas. Kirby, en sus últimas 4 aperturas, ha permitido 18 carreras con 6 jonrones en 20 entradas de trabajo. Los Mariners, en sus últimos 10 juegos, están bateando 199 con una efectividad de bullpen de 5.67. Juega a San Francisco -107. Chicago Cubs vs Miami Marlins, predicción de la MLB, 24 de agosto de 2024. Shota Imanaga es el abridor para Chicago. Imanaga, en 23 aperturas esta temporada, tiene una efectividad de 3.11 con un whip de 1.07. El zurdo poncha al 25.3% de los bateadores y camina al 3.7%. Su tasa de rodados es del 35.4% con 1.35 jonrones por 9 entradas. Valente Belloso será el abridor para Miami. Belloso ha realizado 6 aperturas con una efectividad de 2.45 y un whip de 1.06. El derecho poncha al 20.5% de los bateadores y otorga boletos al 6.1%. Su tasa de rodados es del 22.9% con 0.82 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 3.52 sugiere un aumento en la efectividad basado en sus números. Imanaga ha permitido 3 carreras limpias o menos en 7 de sus últimas 8 aperturas. Belloso ha permitido 2 carreras limpias o menos en 5 de sus 6 aperturas. Los Marlins han perdido 7 de 8. En sus últimos 10 juegos, los Cubs están bateando 207, pero su bullpen está en buena forma. Juega a Chicago y Miami por debajo de 8 carreras. Cincinnati Reds vs Pittsburgh Pirates, predicción de la MLB, 24 de agosto de 2024. Reds en Pirates, Julian Aguiar es el abridor para Cincinnati. Aguiar, en su debut en la MLB, permitió 2 carreras limpias con 2 ponches en 4 entradas contra Toronto. El derecho fue seleccionado en la 12ª ronda en 2021 y permitió 49 carreras limpias con 43 ponches en 116 y un tercio entradas en 2 niveles de ligas menores esta temporada. Jake Woodford será el abridor para Pittsburgh. Woodford ha hecho 7 apariciones con una efectividad de 6.67 y un whip de 1.44.
El derecho poncha al 14.4% de los bateadores y camina al 4.8%. Su tasa de rodados es del 35.1% con 1.67 jonrones por 9 entradas. Woodford, en casa esta temporada, ha permitido 21 carreras con 5 jonrones en 16 entradas de trabajo. Aguiar fue un prospecto muy valorado en la primavera, recibiendo elogios de la gerencia de los Reds. Ha limitado a los corredores en base en las últimas 2 temporadas en ligas menores con un buen whip. El bullpen de Cincinnati, en sus últimos 10 juegos, tiene una efectividad de 3.89. Los Pirates, en este periodo, están bateando 225. Juega a Cincinnati -110. Texas Rangers vs Cleveland Guardians, predicción de la MLB, 24 de agosto de 2024. Rangers en Guardians, John Gray abrirá para Texas. Gray ha aparecido en 21 juegos esta temporada, con una efectividad de 3.75 y un whip de 1.26. El veterano tiene un 19.8% de ponches y un 5.9% de boletos. Su tasa de rodados es del 40.1% con 0.75 jonrones por 9 entradas. Ben Lively es el abridor para Cleveland. Lively ha hecho 22 aperturas con una efectividad de 3.68 y un whip de 1.21. El derecho poncha al 19.9% de los bateadores y camina al 8.1%. Su tasa de rodados es del 39.9% con 1.58 jonrones por 9 entradas. Gray volvió a la rotación después de una distensión en la ingle y lanzó 2 entradas, permitiendo una carrera limpia. Tiene una efectividad de 6.68 en sus últimas 8 apariciones, lanzando con mucho contacto. Lively ha permitido 3 carreras limpias o menos en 6 de sus últimas 7 aperturas. Los Rangers han perdido 9 de 13 en la carretera. Cleveland tiene un récord de 38-21 en casa. Los Rangers tienen un récord de 19-39 como desvalorizados, con una pérdida de menos 16.9 unidades. Juega a Cleveland -112. Detroit Tigers vs Chicago White Sox, predicción de la MLB, 24 de agosto de 2024. Tigers en White Sox, Tarik Skubal será el abridor para Detroit. Skubal, en 25 aperturas este año, tiene una efectividad de 2.49 con un whip de 0.93. El zurdo posee un impresionante 30.1% de ponches con 5.4% de boletos. Su tasa de rodados es del 45.7% con 0.75 jonrones por 9 entradas. Calle Bush abrirá para Chicago. Bush ha hecho 3 aperturas con una efectividad de 3.68 y un whip de 1.84. El zurdo tiene un 21.4% de ponches y un 21.4% de boletos. Su tasa de rodados es del 40.5% con 0.61 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 5.95 sugiere un aumento en la efectividad basado en su forma. Chicago ha perdido 31 de 34 juegos. Detroit ha ganado 8 de 11. Skubal ha permitido 2 carreras limpias o menos en 7 de sus últimas 8 aperturas. Bush permitió 2 carreras limpias a los Yankees y una a los Astros en sus últimas 2 aperturas. Chicago, en sus últimos 10 juegos, está bateando 236. El bullpen de Detroit, en sus últimos 10 juegos, tiene una efectividad de 2.85. Juega a Detroit y Chicago por debajo de 7.5 carreras. Philadelphia Phillies vs Kansas City Royals, predicción de la MLB, 24 de agosto de 2024. Phillies en Royals, Ranger Suárez abrirá para Filadelfia. Suárez, en 20 aperturas en 2024, tiene una efectividad de 2.87 con un whip de 1.06. El zurdo poncha al 24.1% de los bateadores y camina al 5.6%. Su tasa de rodados es del 52.3% con 0.68 jonrones por 9 entradas. Brady Singer será el abridor para Kansas City. Singer ha hecho 25 aperturas esta temporada con una efectividad de 3.18 y un whip de 1.21. El derecho poncha al 23% de los bateadores y camina al 6.8%. Su tasa de rodados es del 47.1% con 0.95 jonrones por 9 entradas. Suárez regresa después de perderse un mes por una lesión en la espalda. En sus últimas 4 aperturas, ha permitido 18 carreras limpias con 8 boletos en 21 entradas de trabajo. Singer, en sus últimas 5 aperturas en casa, tiene una efectividad de 1.69 con un whip de 1.06. El bullpen de los Phillies, en sus últimos 10 juegos, tiene una efectividad de 5.40.
En ese periodo, Kansas City está bateando 298. Los Royals tienen un récord de 41-26 en casa, con un retorno de más 6.06 unidades. Juega a Kansas City más 1-0-2. Washington Nationals vs Atlanta Braves, predicción de la MLB, 24 de agosto de 2024. Nationals en Braves, Jake Irvin será el abridor para Washington. Irvin ha hecho 26 aperturas esta temporada, con una efectividad de 3.81 y un whip de 1.15. El derecho poncha al 20.7% de los bateadores y camina al 5.7%. Su tasa de rodados es del 42.6% con 1.43 jonrones por 9 entradas. Charlie Morton abrirá para Atlanta. Morton, en 23 aperturas, tiene una efectividad de 4.29 y un whip de 1.28. El veterano poncha al 23.9% de los bateadores y camina al 8.7%. Su tasa de rodados es del 46.6% con 1.36 jonrones por 9 entradas. Irvin, en sus últimas 3 aperturas, ha permitido 11 carreras limpias con 7 jonrones en 17 entradas. Morton ha sido inconsistente, con una efectividad de 5.14 en sus últimas 7 aperturas. El bullpen de los Nationals, en sus últimos 10 juegos, tiene una efectividad de 2.78. Están en mejor forma de bateo durante este periodo. Juega a Washington más 1.57. New York Mets vs San Diego Padres, predicción de la MLB, 24 de agosto de 2024. Mets en Padres, David Peterson será el abridor para New York. Peterson ha hecho 14 aperturas esta temporada, con una efectividad de 3.00 y un whip de 1.36. El zurdo poncha al 19.1% de los bateadores y camina al 10.4%. Su tasa de rodados es del 53.9% con 0.81 jonrones por 9 entradas. Michael King abrirá para San Diego. King ha aparecido en 25 juegos con una efectividad de 3.18 y un whip de 1.17. El derecho poncha al 28.5% de los bateadores y camina al 8.5%. Su tasa de rodados es del 39.8% con 0.96 jonrones por 9 entradas. Peterson ha permitido 2 carreras limpias o menos en 8 de sus últimas 9 aperturas. King ha permitido 2 carreras limpias o menos en 7 de sus 8 aperturas. En sus últimos 5 juegos, los Padres están bateando 213. No baten tan bien contra abridores zurdos, con un promedio de 243 en la temporada. Juega a New York más 133. St. Louis Cardinals vs Minnesota Twins, predicción de la MLB, 24 de agosto de 2024. Cardinals en Twins, Sonny Gray es el abridor para St. Louis. Gray, en 23 aperturas en 2024, tiene una efectividad de 3.91 con un whip de 1.11. El veterano tiene un impresionante 30.5% de ponches con 6.2% de boletos. Su tasa de rodados es del 44.1% con 1.19 jonrones por 9 entradas. Pablo López abrirá para Minnesota. López ha hecho 25 aperturas con una efectividad de 4.47 y un whip de 1.16. El derecho poncha al 26% de los bateadores y camina al 5.5%. Su tasa de rodados es del 41.3% con 1.40 jonrones por 9 entradas. Gray, en sus últimas 4 aperturas fuera de casa, ha permitido 18 carreras limpias con 9 jonrones en 24 entradas de trabajo. López ha permitido 2 carreras limpias o menos en 6 de sus últimas 7 aperturas. El bullpen de St. Louis, en sus últimos 10 juegos, tiene una efectividad de 4.35. Durante este periodo, los Twins están bateando 266 y anotando 5.9 carreras por juego. Juega a Minnesota menos 135. Tampa Bay Rays vs Los Ángeles Dodgers, predicción de la MLB, 24 de agosto de 2024. Rays en Dodgers, Tash Bradley es el abridor para Tampa Bay. Bradley, en 18 aperturas este año, tiene una efectividad de 3.55 y un whip de 1.15. El derecho poncha al 27.3% de los bateadores y camina al 8.6%. Su tasa de rodados es del 42.5% con 1.33 jonrones por 9 entradas. Clayton Kershaw abrirá para Los Ángeles. Kershaw ha hecho 5 aperturas, con una efectividad de 2.63 y un whip de 1.25. El zurdo ha visto caer su tasa de ponches al 18.8% con un 5.9% de boletos.
su tasa de rodados es del 43.2% con un daño limitado por jonrones. Bradley, en sus últimas 4 aperturas, ha permitido 18 carreras limpias con 5 jonrones y 9 boletos en 20 entradas de trabajo. Kershaw, en sus últimas 3 aperturas, ha permitido 2 carreras limpias con 13 ponches en 16 1/3 entradas. Tampa Bay, en sus últimos 10 juegos, está bateando .186. Juega a Los Ángeles en la línea de carreras -1.5 a +1.16.